Desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz, Bolivia. Casa de oración para las naciones. Junto al apóstol Moisés Rosales. La palabra de Dios nos enseña que Él habló ayer, habla hoy y hablará mañana. Amén. Yo me recuerdo de niño, cuando mi padre comenzó la vida cristiana, me recuerdo que había una librería cristiana y él siempre iba y se compraba unos libritos allí en esa librería, y también habían pequeños mensajes impresos. Pero uno que se quedó en mi mente hasta el día de hoy, le estoy hablando de unos 45 años atrás, decía, el mensaje decía: Dios no está muerto, yo hablé con Él esta mañana. Una cosa es que nosotros podamos hablar, y otra cosa es tener la capacidad para escuchar. Es decir, que cuando usted y yo conversamos, nosotros dialogamos, ¿no es cierto? Hablamos y escuchamos. Dice la palabra que debemos ser tardos para hablar, pero debemos estar prestos para escuchar. Pero mirando un poco la palabra del Señor, nosotros necesitamos saber que Dios habla hoy, que Dios se quiere comunicar con nosotros, la iglesia. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese, Dios, dice la palabra, habló muchas veces y de muchas maneras, pero hoy en este tiempo nos habla a través de Cristo Jesús. Y es el tiempo de que nosotros podamos entender que Dios Padre a través de Cristo Jesús nos habla día tras día, día tras día. Yo le hago esta pregunta: ¿a quién le gustaría que le vaya bien siempre? Amén. A mí me gustaría dar en el blanco siempre, pero no siempre nos va tan bien. Y yo siempre he dicho que para que a nosotros nos vaya bien, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero el poder escuchar la voz de Dios no es algo tan fácil, no es algo tan simple, porque dentro de nosotros hay una voz, y esa es nuestra voz interior. ¿Ha visto usted? Se pone a conversar con usted mismo. ¿Quiénes conversan consigo mismo? Amén, ¿no? ¿Ha visto cuando usted está en una quietud? Usted está solo en su auto, usted está acostado en su dormitorio y usted está ahí pensando. Usted tiene un diálogo con su voz interior. Ahí están sus deseos, sus anhelos. No, aparece un pensamiento y este pensamiento es lo que usted está queriendo, y usted dice: es Dios que me está hablando. No, hermano, no es Dios que te está hablando, es tu voz interior. Hay otra voz también que nosotros los cristianos escuchamos. ¿Y cuál es la voz?
La voz del enemigo. El enemigo viene y te dice: no lo vas a poder lograr. Esto no es para ti. Esto está arreglado. Y fíjese, y nosotros prestamos oídas a esta voz. Pero hay otra voz, y es una voz buena, y esta es la voz de Dios. Pero quiero decirte que no siempre podemos discernir, no siempre tenemos la capacidad de saber quién nos está hablando. Y es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Y fíjese, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, ¿no? Aparece un proyecto de inversión y nosotros decimos: Dios me lo está mandando. Creo que es Dios. Hermano, tú no puedes ir con que creo, tienes que tener la certeza. La única manera de no errar es teniendo la certeza de que es Dios quien nos está hablando, de que es Dios quien está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y fíjese, en el Antiguo Testamento Dios le habló a Moisés cara a cara. Y dice la palabra que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto, cuando de repente, dice la palabra, Moisés vio una zarza que ardía. Pero a Moisés no le llamó la atención la zarza que ardía, sino que esta ardía y no se consumía. Debido a las altas temperaturas en el desierto, las zarzas, donde estaba Moisés, las zarzas ardían, pero se consumían. Pero cuando Moisés tuvo esta visión, la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces esto llamó la atención de Moisés, y Moisés se acercó al lugar donde estaba la zarza. Y allí escuchó la voz de Dios. Una voz audible. ¿Quién ha escuchado alguna vez la voz audible de Dios? Amén. La tiene que escuchar. La tiene que escuchar, es clara. ¿Me entiende? No tiene que ver con el sentimiento, porque ¿cuál es el problema de la iglesia hoy día? Que quiere llevarlo todo a sentimientos. Siento. No, nosotros tenemos que tener la certeza. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fíjese, Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y mire, muchas veces, nosotros los siervos, hablamos en nombre de Dios, pero no es Dios quien está hablando. Muchas veces somos nosotros mismos. Fíjese, dice la palabra: en parte hablamos y en parte profetizamos. Y necesitamos profetizar cuando el Espíritu Santo de Dios nos ministra para profetizar. Pero hay veces aparece un amigo, un hermano con el cual yo tengo mucha confianza, tengo mucho amor hacia él, y yo doy una palabra y digo: el Señor me dice o me dio esta palabra para que yo se la dijese. Y no siempre es la palabra del Señor. Muchas veces, si la palabra es buena, tiene que ver con mi buena intención hacia usted. Pero ¿cuál es la palabra que se cumple en nuestras vidas o en la vida de los hermanos? La palabra de Dios. Dígale al que está a su lado: la palabra que se cumplirá en nosotros es la palabra de Dios. Por lo tanto, debo aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Necesito aprender a escuchar la voz. Y mire, ¿por qué estás tú aquí? Porque Dios te habló. Le hago eso. ¿Quiénes estuvieron en el mundial? ¿Quiénes estuvieron en el mundo? Nadie. Amén. Pobres las intercesoras, no experimentaron el mundo. Levante la mano el que experimentó el mundo. Usted que participó de muchas cosas del mundo. Yo quiero que usted me diga, ¿cómo es que usted dejó el mundo y hoy está en la iglesia? Porque Dios tocó su corazón, porque Dios le habló, porque Dios lo hizo consciente de una necesidad. Y Dios le dijo, aquí estoy, es el tiempo de que estés conmigo. Amén. Esa voz fue audible. Mire, yo le cuento. Yo llegué a la iglesia 10 años de vida. Hace 45 años atrás. 10 años de vida. A mí sí que me han predicado. A mí sí que me han predicado. Mis padres me llevaban al culto de los niños, al culto, no había ministerio de Eliseos, no había nada. Y mire, no escuchaba. Literalmente yo no escuchaba. Por eso es que cuando usted ve gente que no puede encaminarse, usted no puede condenarlo, porque esa persona todavía no tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Por eso es que la iglesia necesita ser misericordioso con aquel que no se puede encauzar, porque esa persona todavía no tiene la habilidad de escuchar la voz de Dios. Si usted está bien hoy día, es porque usted escuchó audiblemente la voz de Dios, que le dijo que lo siga. Ven, sígueme. Y usted lo siguió. Usted tomó la decisión. Pero hay muchos que todavía no lo pueden lograr y necesitan escuchar audiblemente la voz de Dios. Aleluya. ¿Me entiende? Saulo perseguía a la iglesia. Tal vez al igual que nosotros cuando éramos mundanos. Ay, estos cristianos. Ay, estos aleluyas. ¿No es cierto? ¿Usted alguna vez lo dijo? Amén, gloria a Dios. Ya se acabó el grito de por acá. ¿Me entiende? Porque usted, ay, estos son aburridos estos cristianos. Usted tenía todo tipo de dichos para ellos. Hasta que usted se convirtió en un seguidor de Cristo. Saulo lo perseguía, Saulo los quería matar. Tal vez nosotros no matamos a ninguno, pero que dejamos heridos a muchos, dejamos. Pero fue en nuestro tiempo de ignorancia, en nuestro tiempo de sordera, cuando Dios nos habló, pudimos escuchar y entender lo que otros habían escuchado antes que nosotros. Aleluya. Y miren, no, dice la palabra que Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Mire cómo fue tan audible la voz. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo quiero que ustedes reparen esto. La Biblia no dice que todos escucharon. La Biblia dice que Saulo escuchó. No dice que se convirtieron todos los que iban con él. Dice la palabra que Saulo se convirtió. El versículo 6 dice: él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué está teniendo Saulo con Jesús? Una conversación. Yo te hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú conversaste con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú te emocionaste solo en tu auto? O lloraste de emoción o de lo que sea.
Porque nosotros necesitamos estar y tener tiempos de intimidad con Dios. Pero el tiempo de intimidad no quiere decir dormir, no quiere decir bostezar, quiere decir estar percibidos en nuestro espíritu de que Dios está en el lugar donde nosotros estamos, de que Dios quiere hablarnos y nosotros estamos igual que Samuel. Habla que tu siervo oye, habla que tu hijo oye. Y si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios te va a sorprender, porque Él te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que yo no conozco. Dios me las mostrará en la intimidad. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. Yo le hago esta pregunta: ¿cuánto fue la última vez que usted lloró delante del Señor? Usted solo. Si hace mucho tiempo, analice su corazón. Y si no puede llorar, súnchese el ojo. ¿Quiénes quieren que le vaya bien? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Consultar a Jehová. Yo no sé cuál puede ser el gigante contra el cual tú peleas en este tiempo. Pero te digo algo: antes de salir a pelear, consulta a Jehová. Si Él ha dicho que te va a dar la tierra, Él ya te la dio. Pero tú necesitas saber cuándo atacarás el gigante. Tú necesitas saber cuándo harás el negocio. Tú necesitas saber cuándo hablarás con tu esposo. Tú necesitas saber cuándo invertirás. Tú necesitas saber cuándo saldrás de ese lugar. Pero para nosotros saber y no errar, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús, aquel que nos amó por sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros no entendemos y queremos hacerlo en nuestro tiempo, pero dice la palabra que Dios es el Dios de los tiempos. Él muda los tiempos y las edades, pone reyes y quita reyes. Lo que la iglesia necesita entender en este tiempo es aprender a escuchar la voz de Dios. Si usted quiere estar siempre creciendo, si usted quiere que siempre le vaya bien, usted necesita escuchar la voz de Dios. No escuche la voz interior, no escuche la voz del enemigo, no escuche aquella voz que lo desalienta. Escuche la voz de Dios, porque cuando usted escuche la voz de Dios, Dios lo va a sorprender. Dios le va a decir: por cuanto tú has creído y has activado esta palabra de fe en tu vida, yo te bendeciré. Solamente tienes que escucharme, solamente tienes que depender de mí, porque yo voy a hacer cosa grande y maravillosa en medio de ti y de toda tu casa. Es el tiempo de que el pueblo oiga, es el pueblo de que el pueblo, es el tiempo de que el pueblo active el don sobrenatural de Dios. Aleluya. ¿Quieres ver progreso en tu camino? Escucha la voz de Dios. Los filisteos seguramente eran mucho más grandes que el ejército de David. Por eso el ejército de David tenía miedo. Por eso los hombres de David decían: si aquí en la ciudad estamos con miedo, ¿cuánto más si salimos a campo enemigo? Yo quiero que tú entiendas hoy, en esta mañana, que si Dios te dice que te quedes quieto, te tienes que quedar quieto. Que si Dios te dice que avances y tienes que ir por un proyecto grande, tienes que ir, porque Dios te bendecirá, Dios te sorprenderá. No darás paso en falso, estarás creciendo, estarás conquistando, estarás tomando todo lo que Jehová ha dicho que te va a dar en este tiempo. A Él sea la gloria y la honra hoy y siempre. La comunicación es la parte de su ser, la parte del ser de Dios.
La naturaleza de Dios tiene que ver con hablar con su creación. Él nos comunica sus deseos, planes, el presente, el futuro, porque es parte íntima de su ser. Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Cuándo debo escuchar su voz? Hoy. Repita conmigo, contésteme. ¿Cuándo debo escuchar la voz de Dios? Hoy. Hoy. La de ayer fue para ayer. La de mañana será para mañana. Yo necesito escuchar la voz de Dios hoy. Aleluya. Mire, Dios nos está hablando en tiempo presente. Tenemos que escuchar la voz de Dios, pero inmediatamente después de escuchar la voz tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Mire, la voz de Dios, ¿qué trae a nuestras vidas? Trae paz, quietud y tranquilidad. La voz de Dios trae gozo. La voz de Dios, escúcheme bien, la voz de Dios siempre está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Es decir, que no se vaya a volver loco que esta palabra contradice. No, la voz de Dios, Dios nunca se va a contradecir. La palabra de Dios, la voz de Dios trae convicción y no condenación. La voz de Dios trae edificación, consuelo y exhortación. La voz de Dios permite un acercamiento entre Dios y la persona. La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo emana desde el interior de la persona. Yo quiero, para terminar, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 en adelante. Deuteronomio 28, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué tenemos que hacer atentamente? Escuchar la voz de Dios. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quién cree esa palabra profética? Usted tiene que creer. Usted obedece y Dios bendice. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dios me exaltará sobre todos los pueblos de la tierra. Hay una palabra para la iglesia en este tiempo. No importa, dice la palabra, que aquí vendrán tinieblas y oscuridad sobre las naciones y la tierra, pero tú no te preocupes, porque sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice la palabra del Señor. Versículo 2. Mira esto. Por ser obedientes, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira, esta palabra, no importa hacia dónde estés yendo tú, la bendición de Dios te va a alcanzar. La bendición de Dios llegará sobre ti. Tú no sabrás por dónde viene la bendición, pero la palabra de Dios dice que si tú eres obediente, las bendiciones de Él te alcanzará. Es decir, que por el hecho de ser obediente, ya hay bendición para la iglesia, ya hay bendición para tu familia, ya hay bendición para tus hijos. Aleluya. Este no es un lugar cualquiera. Aquí hace más de 13 años que se respira un hambre de gloria. De jóvenes comunes y corrientes que no se quedaron con lo que la vida les ofrecía, sino que tuvieron el valor de ir más allá y convertirse en ganadores.
esta quinta hablara. Nos hablaría de una pasión sin medidas, dirigida al único que la merece. Porque cuando una bandera flamea o una trompeta suena, nos muestra la verdadera adoración en su más pura esencia. Si esta carrera hablara, nos hablaría de perseverancia, porque en este lugar miles de jóvenes decidieron no guiarse por sus limitaciones y se convirtieron en campeones. Si este circuito hablara, nos hablaría de esfuerzo, de personas que decidieron no rendirse, aunque el obstáculo delante de ellos parecía imposible de cruzar, porque cuando este lugar habla, nos habla de pasión, nos habla de garra, de las ganas que hay por ser diferentes. Nos habla de un movimiento que ha transformado miles de vidas por todo el mundo. Esto no es un lugar cualquiera. Esto es Rapjuve. Desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz, Bolivia. Casa de oración para las naciones. Junto al apóstol Moisés Rosales.